Dawood Ibrahim es un nombre que aún hoy resuena con miedo y fascinación, siendo uno de los criminales más notorios del mundo. Su ascenso al poder no comenzó en Nueva York, Sicilia, Marruecos o Rusia, no. Fue en las calles de Bombay, ahora conocida como Mumbai, donde fundó la infame The Company, una organización criminal que no solo dominó el submundo indio, sino que extendió sus tentáculos a nivel internacional. Su mayor proeza, la planificación de los atentados en Bombay del 93, lo catapultaron a la lista de los más buscados por su implicación en actos de terrorismo y crimen organizado. Desde entonces, ha sido un dolor de muelas permanente para los cuerpos de seguridad de medio planeta. Al día de hoy, sigue atrincherado en el país enemigo de su tierra natal. Este es un señor con demasiados apodos. Simplemente Dawood Ibrahim. Sheikh Dawood Ibrahim Kaskar, conocido simplemente como Dawood Ibrahim, vino al mundo el 26 de diciembre de 1955, en Kedh, Maharashtra, India, en el seno de una familia musulmana. Su padre, Ibrahim Kaskar, era un agente de la policía de Bombay, un hombre de orden en un entorno lleno de caos, mientras que su madre, Amina Bi, se encargaba de las labores del hogar. Creció en Dongri, una zona de Bombay que lo marcó profundamente. Por aquellos días, la ciudad vivía entre el lamento de una independencia nacional recién adquirida y las secuelas de un modelo económico que parecía no saber cómo levantarse. La pobreza era la reina, el desempleo, su fiel compañero, y en ese caldo de cultivo surgió la necesidad de muchos de mirar hacia el lado oscuro. La ley seca de aquellos años en el país convirtió a los contrabandistas en reyes de la ciudad, controlando la demanda de alcohol ilegal como si fuera el néctar de los dioses. Y fue en este clima que los gánsteres como Baradarajan Mudaliar, Haji Mastan y Yusuf Patel hicieron su fortuna, primero con pequeños delitos, luego con contrabando, extorsión y hasta asesinatos por contrato. El crimen organizado, alimentado por políticas económicas que favorecían actividades de esa naturaleza, comenzó a crecer como una plaga. Con ese telón de fondo, Dawood asistió a la escuela secundaria Ahmed Sailor, donde decidió que lo académico no era lo suyo y abandonó los estudios, un presagio de la vida que elegiría más tarde. Y es que, por aquel entonces, la existencia para él ya no se medía en instantes de paz, sino en asuntos callejeros poco honrados. Como adolescente, ya estaba cometiendo fraudes, robos y pequeños hurtos. Era, en todo su esplendor, el prototipo de un criminal que apenas comenzaba en sus andanzas. Pero a diferencia de otros, él no solo era parte del paisaje, sino que empezó a tejer conexiones con aquellos que sí tenían peso en el inframundo. En sus primeros años, el joven Ibrahim se unió a las filas de Bashu Dada, un gánster local que formaba parte de uno de los sindicatos criminales más relevantes de la ciudad. Dawood, ansioso por demostrar su valía, se unió al capo, quien le amplió el panorama delincuencial. Bajo su tutela, él se adentró en el mundo del contrabando y la extorsión. Juntos, llevaron a cabo una serie de robos audaces y extorsiones que les permitieron reunir una pequeña fortuna. Pero, como todo ser avaricioso, no se conformaría con ser un simple esbirro. A finales de los años 70, tomó una decisión que marcaría el principio de su meteórico ascenso. Se separó de la banda de Bashu Dada y fundó su propia organización con la ayuda de su hermano mayor, Shabir Ibrahim Kaskar. No contento con ser solo un miembro, ahora estaba construyendo su propio imperio criminal, lo que eventualmente llevó a un inevitable enfrentamiento con su antiguo mentor. La The Company, como llamaría a su organización, no tardó en imponerse. En uno de esos giros argumentales inesperados, logró desbancar en poco tiempo a Bashu Dada, convirtiéndose en el nuevo rey del crimen en Dongri. En los años siguientes, mientras veía el panorama de la delincuencia organizada de su país, no solo apostó por el robo y la extorsión. Su banda aprovechó la creciente demanda de oro en la India, especialmente durante períodos de inestabilidad económica, cuando el oro se consideraba una inversión segura.
Introducían oro de contrabando desde varios países, aprovechando a funcionarios corruptos y redes intrincadas para facilitar sus operaciones. La ciudad, en ese entonces una jungla llena de oportunidades ilícitas, fue el campo de pruebas perfecto para sus primeras gestas. No obstante, un punto de inflexión llegó la noche del 12 de febrero de 1981, cuando Shabir, su hermano, fue brutalmente asesinado por miembros de una banda rival conocida como Pathan, liderada por Samad Khan. La rivalidad entre la banda del recién asesinado y los Pathans se había intensificado con el tiempo, culminando en una disputa mortal. En esa fatídica noche fue atraído a una gasolinera cerca de un templo sagrado con el pretexto de una reunión. Fue allí donde encontraría su fin. Cuando llegó al lugar, fue emboscado por miembros de la banda de Khan. En una ejecución meticulosamente planeada, lo rodearon y abrieron fuego sin dudarlo. El ataque fue rápido y despiadado. Shabir recibió varios disparos y su cuerpo sin vida cayó al suelo en medio del desorden. Como era de esperarse, para Dawood Ibrahim, la pérdida de su hermano fue devastadora. El vínculo entre ellos se había forjado en el crimen y la lealtad, y su muerte encendió una feroz sed de venganza en él. En medio de esta tragedia, juró tomar represalias contra los responsables. En los años posteriores a la trágica muerte, planeó meticulosamente su represalia contra Samad Khan. Formó alianzas con otras bandas y reunió información sobre los movimientos de Khan. La tensión aumentó cuando Samad, envalentonado por sus éxitos anteriores y el poder que ejercía sobre su banda, comenzó a burlarse de él. Incluso hizo una infame exhibición de agresión al irrumpir en su residencia y disparar indiscriminadamente con una carabina, mostrando su desprecio por las consecuencias y avivando aún más la rivalidad. Tenía que hacer algo rápidamente, y así fue. El 3 de octubre del 84, la violencia estalló en la zona más vulnerable de Bombay cuando Samad Khan fue brutalmente asesinado. Ese pesado día ejecutó su plan. Orquestó una emboscada contra Samad Khan, que era conocido por frecuentar ciertas zonas de Bombay. Mientras Khan hacía su día, se encontró con los hombres que reclamaban su cabeza. En un ataque rápido y brutal, lo mataron a tiros sin piedad. El asesinato no fue solo un acto de venganza, fue una declaración que marcó otro ascenso personal dentro de la jerarquía criminal de Bombay. La policía, inicialmente indiferente a la rivalidad entre la D Company y otras bandas, ya no podía pasar por alto su creciente poder. Fue acusado de múltiples delitos relacionados con el crimen organizado, incluida la conspiración para cometer asesinato. Por ello, tras todos esos acontecimientos que lo pusieron en la mira de la policía, Dawood decidió que era hora de expandir sus horizontes y se mudó a Dubái. En ese exilio de lujo, sus negocios turbios seguirían creciendo. Esta movida le permitió transformar a la D Company de una banda local en un sindicato criminal internacional. En Dubái, estableció conexiones con varias organizaciones criminales y expandió sus operaciones a nivel mundial, particularmente en el tráfico de drogas. Para los inicios de los 90, aquel clan ilícito contaba con más de 5.000 miembros y con las conexiones necesarias para operar en varios continentes. De hecho, Chota Rajan, su mano derecha, ayudó a consolidar las operaciones de la D Company, llevando su red de tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero a nuevas alturas. Cada año, los ingresos de su banda alcanzaban cifras astronómicas en miles de millones de rupias. No solo dominaba el crimen en India, sino que ya tenía tentáculos en Medio Oriente, África y Europa. En realidad, el paso del tiempo lo transformó de un criminal local a uno global, un fantasma imposible de rastrear, camuflado en las grietas existentes entre la política y el crimen internacional. India y sus agencias de inteligencia intentaban dar con él, pero Ibrahim siempre lograba desaparecer como si el mundo entero fuera un pequeño escenario en el que él dictaba las reglas. El 6 de diciembre de 1992 estalló un punto de conflicto histórico y religioso en el subcontinente cuando una multitud de nacionalistas hindúes demolió la mezquita Babri Masjid, situada
en Ayodhya. Este suceso no fue un mero acto de vandalismo, fue la culminación de décadas de tensión entre las comunidades hindú y musulmana, arraigada en las afirmaciones de que la mezquita había sido construida en el lugar de nacimiento de la deidad hindú Rama. El día antes de la demolición, miles de voluntarios se reunieron con el pretexto de participar en una ceremonia religiosa. Sin embargo, esta reunión era más que un simple ritual, era un plan bien orquestado para ejecutar la demolición. Ya al amanecer del 6 de diciembre, la multitud comenzó a congregarse alrededor de la mezquita. Al principio, coreaban consignas y participaban en lo que parecían ser actividades pacíficas, pero a medida que aumentaban las tensiones, la situación rápidamente se salió de control. Al mediodía, después de horas de provocación e incitación por parte de los líderes presentes en el lugar, la multitud se volvió violenta. Atravesó las barricadas y abrumó a las fuerzas policiales que no pudieron o no quisieron intervenir de manera efectiva. Armados con martillos, varas y otras herramientas, derribaron la mezquita en medio de vítores y cánticos de triunfo. Las consecuencias inmediatas fueron catastróficas. En toda la India estallaron disturbios que dieron lugar a una violencia generalizada que dejó casi 2000 muertos, la mayoría de ellos musulmanes. Los disturbios comunitarios se extendieron como un reguero de pólvora desde Ayodhya a ciudades importantes como Bombay, donde Dawood vio una oportunidad en medio del desbarajuste. Se posicionó como un protector de los musulmanes durante esta época turbulenta, aprovechando su influencia y recursos para proporcionar ayuda y apoyo a los afectados por la violencia. Esta medida no solo le granjeó la lealtad de las comunidades musulmanas, sino que le permitió ampliar sus operaciones delictivas bajo la apariencia de apoyo comunitario. Tanto así que, casi un año después, Ibrahim estaba en el centro de uno de los eventos más significativos de su carrera criminal: los atentados de Bombay. El 12 de marzo, Bombay se despertó bajo el retumbar ensordecedor de una serie de explosiones que dejaron cicatrices que todavía arden en la memoria de la ciudad. En total, 13 bombas estallaron a lo largo de la ciudad, destruyendo todo a su paso, matando a 257 personas e hiriendo a más de 700. El ataque no fue un accidente de la historia ni un acto impulsivo de locura. Fue una operación meticulosamente planificada. Dawood, el siniestro cerebro detrás de este ataque, vio la oportunidad de usar la furia colectiva que había capitalizado pocos meses antes para fortalecer su entramado criminal. No era solo un gángster, se veía a sí mismo como un líder. En lugar de lamentarse, hizo de la tragedia una bandera y comenzó a colaborar con grupos militantes, entre ellos el infame Lashkar-e-Taiba, cuya ideología radical se alineaba perfectamente con sus deseos de venganza. Así fue como se gestó todo. Los objetivos eran estratégicos: mercados bulliciosos, hoteles de lujo, edificios comerciales que representaban el rostro brillante de la prosperidad de la ciudad. En esa fatídica mañana de marzo, la ciudad se sacudió con la primera explosión en la bolsa de valores, seguida de una cadena de detonaciones en varios puntos neurálgicos de la urbe. Los servicios de emergencia no daban abasto y la población, paralizada por el miedo, no sabía si el infierno que se desataba sería el último aliento de la ciudad. Las investigaciones que siguieron no tardaron en descubrir que Ibrahim no era solo un espectador. Era el director de esta sinfonía de destrucción. Además de financiar los ataques, coordinó todo, utilizando su vasto conglomerado criminal como base para los recursos logísticos. En cuestión de horas, su nombre se convirtió en el de un enemigo público número 1, y las autoridades lanzaron una caza implacable para capturarlo. A pesar de esto, su vida siguió relativamente tranquila. Es más, tampoco es que las autoridades indias tuvieran muy claro su paradero. Se decía que se encontraba en Pakistán, como si el país vecino le hubiera dado una especie de pasaporte de inmunidad. Fue allí donde, según se informa, recibió protección del Servicio de Inteligencia Interservicios pakistaní y comenzó a forjar conexiones con varias organizaciones terroristas internacionales. Luego, los rumores indicaban que se movía entre ese país y los Emiratos Árabes Unidos, dos destinos perfectos para un tipo de su calaña, cuyas redes de narcotráfico, extorsión y terrorismo necesitaban esa protección.
Pero, como todo en su vida, las certezas no se hacían presentes. Nadie sabía realmente dónde estaba. Los atentados dejaron otro daño colateral. Chota Rajan, hasta entonces su socio más cercano, decidió separarse debido a la creciente influencia de Chota Shakil dentro de la D Company. Rajan sintió que su relevancia dentro del grupo estaba disminuyendo, lo que lo llevó a formar su propia pandilla y a rivalizar abiertamente con su antiguo socio. Tendría que pasar un año más para que Ryan ejecutara una trampa contra Philu Khan, un conocido narcotraficante y aliado de la D Company. Lo atrajo a un hotel en Bangkok bajo la promesa de una reunión amistosa solo para torturarlo hasta la muerte. Este acto brutal fue solo el comienzo. En total, su grupo eliminó a varios acusados relacionados con los ataques, enviando un mensaje claro: Ryan no iba a ser un blanco fácil. En la última parte de la década, Ibrahim ya había dejado su huella en varios rincones del mundo, y las acusaciones en su contra solo aumentaban. Viajó a Afganistán bajo la protección de los talibanes, pero lo que realmente le interesaba no era la política ni las disputas religiosas. Era seguir llenando sus bolsillos y fortalecer su conglomerado. Durante este tiempo, su organización también estuvo involucrada en la falsificación de la rupia y en la desestabilización del país a través de disturbios, terrorismo y desobediencia civil. A pesar de sus numerosos vínculos internacionales, más del 40% de los ingresos de su imperio provenían de la India, lo que significaba que cualquier esfuerzo por detenerlo allí tendría un impacto directo en la economía de la región. Pero su habilidad para moverse sin ser detectado no solo le permitió expandir su red, lo convirtió en un objetivo permanente para las autoridades de todo el mundo. Era septiembre del 2000 y la vida de Chota Rajan estaba a punto de cambiar drásticamente. A medida que se distanciaba de su antiguo mentor, las tensiones entre ellos eran cada vez más duras y personales. La ruptura no solo significaba un conflicto personal, era una guerra abierta por el dominio del inframundo. Una mañana, mientras Rajan se encontraba en su lujoso apartamento de Bangkok, un grupo de hombres se acercó a su puerta. Disfrazados como repartidores de pizza, habían sido enviados por su enemigo declarado para cumplir una misión mortal. En el interior del apartamento estaba acompañado por su leal compañero, Rohit Varma, quien había estado a su lado en muchas batallas. Sin previo aviso, los hombres irrumpieron en la habitación y abrieron fuego. Rohit cayó al suelo, herido de muerte, mientras su esposa sucumbía a la violencia repentina. Pero la verdadera víctima no era fácil de atrapar. Con reflejos rápidos, logró escapar por la ventana y se deslizó hacia el techo del edificio. Desde allí, corrió por las estructuras adyacentes, sintiendo la adrenalina bombear a través de sus venas mientras dejaba atrás el tiroteo. Finalmente, logró llegar a un hospital cercano donde buscó atención médica para sus heridas. Pero incluso allí, la amenaza seguía acechando. Temiendo que los hombres de Dawood lo localizaran nuevamente, ideó una estrategia para evadir la captura. En una maniobra arriesgada, logró escapar del hospital disfrazado y desapareció en las calles bulliciosas de Bangkok. Este intento fallido no solo marcó un punto de inflexión en la rivalidad entre ambos hombres, también desató una serie de represalias que cambiarían el curso del crimen organizado en Asia. Las balas siguieron gastándose entre miembros de ambas bandas por unos años más. En 2003, las autoridades de su país y de Estados Unidos ya no podían ignorar la presencia de Ibrahim. El gobierno de los Estados Unidos lo declaró terrorista y lo incluyó en su lista negra, lo que significaba que cualquier intento de transacción financiera con él estaba prohibido y cualquier activo bajo su control sería confiscado. No obstante, ese hombre parecía estar más allá de las leyes, más allá de cualquier intento de atraparlo. El Departamento de Tesorería de los Estados Unidos reveló en informes detallados que su red operaba rutas de contrabando desde el sur de Asia hasta el Medio Oriente y África, y que sus canales de distribución de narcóticos tenían conexiones con la organización terrorista Al-Qaeda. De hecho, sus relaciones de negocios con figuras clave de Al-Qaeda, como Osama Bin Laden,
fueron objeto de múltiples investigaciones. La evidencia sugería que, en su viaje a Afganistán, pocos años antes, se habría reunido personalmente con el líder terrorista. Esta reunión puso de relieve la profundidad de su colaboración e indicó que su organización criminal se estaba entrelazando cada vez más con ideologías extremistas. A pesar de la caza implacable, él seguía jugando con fuego, y no solo con la policía. Corría ahora el 2006, y la India le entregó a Pakistán una lista de los criminales más buscados, y en ella figuraba el nombre de Ibrahim. Con todo ello, su captura nunca fue más que una ilusión. Desde Karachi continuó su negocio, expandiendo los negocios de extorsión, tráfico de armas, lavado de dinero y narcotráfico, mientras las autoridades se limitaban a mirar a la distancia, incapaces de ponerle fin a su reinado criminal. Mientras tanto, Mahrukh, su hija, dio el gran paso y se casó con Junaid Miandad, hijo del famoso jugador de cricket pakistaní Javed Miandad. La ceremonia se celebró en Dubái, una ciudad en la que ambas familias habían establecido vínculos. La ausencia de Dawood en la boda fue notable. Estaba bajo vigilancia constante de las agencias de inteligencia indias y estadounidenses, lo que hacía que su presencia en actos públicos fuera extremadamente arriesgada. A pesar de su ausencia, a la boda asistieron una multitud de amigos cercanos y asociados de la región del Golfo, lo que refleja su extensa red dentro del submundo empresarial y criminal. Una alianza más entre dos mundos tan distantes como el cricket y el crimen organizado, una mezcla muy peculiar para aquella familia. Por si fuera poco, estuvo en el tercer puesto de la lista de los más buscados de Forbes del 2011, algo que le debe haber caído como un halago, pues estar cerca de los grandes siempre tiene su toque de gloria, aunque sea con el rostro cubierto por la etiqueta de terrorista global. A la par, Mehrin, su otra hija, se casó con Ayub, un pakistaní estadounidense. Pero el verdadero toque de ironía llegó cuando Moin, su único hijo varón, se casó con Sanilla, hija de un empresario londinense. Su historia no era la misma que la de su padre. Mientras su progenitor acumulaba montones de cadáveres y dinero sucio, Moin vivía en Karachi, donde se dedicaba a enseñar en una mezquita. Había memorizado el Corán y se había convertido en un maulana, es decir, clérigo y maestro religioso, pero al mismo tiempo no dudaba en criticar abiertamente las actividades criminales de su padre. De hecho, un par de informes han sugerido que nuestro protagonista ha tenido una sensación de pérdida por la elección de su hijo, pues percibe todo aquello como una traición y un afincado rechazo hacia él, incluso como padre. Mientras tanto, el escándalo del espectro 2G sacudió a la India, revelando una red de corrupción que implicaba a altos políticos, empresarios y, cómo no, a la infame D-Company. Esta red no era solo un asunto de sobornos y licencias telefónicas mal otorgadas, sino una operación en la que el dinero fluía como agua a través de canales clandestinos. La organización delictiva no solo se limitaba a los bajos fondos, tenía sus tentáculos metidos hasta el fondo de la política, haciendo dinero de formas tan sucias como ingeniosas. Dawood, siempre un paso por delante, utilizó empresas pantalla para mover sumas colosales, casi 27.000 millones de rupias, desde paraísos fiscales como Mauricio hacia bancos locales. Las autoridades, al descubrir el entramado, se dieron cuenta de que Ibrahim no era solo un criminal, sino un jugador político de proporciones monumentales. Las investigaciones comenzaron a tomar tintes peligrosos cuando comenzaron a circular rumores de que la D-Company estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para entorpecer la investigación. Se temía por la seguridad de las pruebas e incluso la sede de la FBI estuvo bajo amenaza, mientras que las escuchas telefónicas revelaron que él tenía propiedades en Dubái, camufladas bajo alias. En mayo del 2015, el Ministerio del Interior de India soltó una bomba. El ministro Rajnath Singh afirmó que el delincuente estaba en Pakistán y que lo traerían de vuelta para que pagara por sus crímenes. Las declaraciones fueron recibidas, por decirlo menos, como una broma de mal gusto.
El verdadero misterio empezó a tomar forma el 22 de agosto, cuando un medio indio afirmó haberlo encontrado en la portuaria Karachi, en Pakistán. Los otros medios nacionales, con su característico entusiasmo amarillista, divulgaron que tenía 9 casas en Pakistán y 3 pasaportes de ese país. La confirmación oficial llegó en forma de un dossier elaborado por las agencias de inteligencia, en el cual se señalaba a Karachi como su punto de referencia principal. Sin embargo, las conversaciones políticas entre ambos países llevaron a que cualquier evidencia no fuera presentada como se esperaba, y todo terminara nuevamente en nada. El 5 de noviembre de 2015, Chota Rayan fue finalmente arrestado. Resulta que aterrizó en Indonesia procedente de Australia, haciéndose pasar por Mohan Kumar. No está claro por qué los funcionarios australianos avisaron a las autoridades indonesias. Lo que sí se sabe es que, cuando Rayan llegó al mostrador de inmigración en Bali y le preguntaron su nombre, sin quererlo, reveló su verdadera identidad. Poco después de que fuera trasladado a la India, los funcionarios de la prisión recibieron un mensaje que decía: ¿cuánto tiempo salvarán de la muerte a este cerdo muerto? Muy pronto haré su fin. El mensaje provenía de Chota Shakil, pero la verdadera fuente de la amenaza era el propio Ibrahim Dawood. Aunque lo que pocos sabían era que Chota Rayan, además de ser un criminal, también había servido como informante durante mucho tiempo. Su antiguo asociado no perdió el tiempo en tonterías, usando su conocimiento cercano de la D Company para ayudar en condición de informante a las agencias de inteligencia, porque en una entrevista con el India Today reveló lo siguiente: Dawood está en Karachi bajo la protección del ISI de Pakistán. Todo el mundo lo sabe, pero nadie actúa al respecto, decía sin morderse la lengua. Esa ciudad se convirtió en su refugio, un lugar donde se sentía lo suficientemente seguro como para hacer negocios y mantener su control sobre todo aquello en lo que operaba, lo cual incluía tráfico de drogas, armas y corrupción. Y mientras tanto, el mundo seguía buscando al fantasma. En junio de 2017, esta controversial saga dio un giro extraño cuando Ram Jethmalani, el peso pesado legal y exministro de la Unión, afirmó públicamente que se había reunido con nuestro protagonista. Supuestamente, estaba dispuesto a entregarse a las autoridades indias. Su única condición habría sido que no le aplicaran torturas policiales. Jethmalani contó que Dawood incluso sugirió que estaría dispuesto a aceptar el arresto domiciliario durante su juicio, temiendo por su vida si lo arrojaban a la boca del lobo de una cárcel local. Al parecer, llevó la propuesta a decisores más importantes, pero los políticos en el poder no estaban dispuestos a permitir que Ibrahim regresara así. El delincuente, por supuesto, no era un hombre que buscaba justicia contra sí mismo. Estaba buscando, como siempre, la forma de escapar de sus propios entuertos donde nadie pudiera alcanzarlo. No se sabe cuán matizada se encontraría esta historia. En todo caso, la postura del gobierno era simple. Ese tipo debía enfrentarse a la ley como todos los demás. Pero la lucha no había terminado. El gobierno de la India, en un intento desesperado por golpear donde más le dolía, decidió comenzar a vender sus propiedades. Así, en 2020, sus 6 propiedades en su pueblo natal en Maharashtra fueron subastadas por el gobierno bajo la ley de confiscación de propiedades de contrabandistas y manipuladores de divisas. Entre esas propiedades se encontraba el famoso restaurante Raunak Afroz, también conocido como Delhi Zaika, una joya en su imperio de dinero sucio. Pero ni las subastas ni los anuncios de la venta de propiedades parecían tocar siquiera un cabello suyo. Como un hombre que ha jugado al escondite durante toda su vida, el dinero y el poder que había acumulado seguían fluyendo, más allá de los controles del gobierno. En una jugada más, Pakistán, en un gesto bastante confuso, emitió una serie de sanciones en agosto del mismo año contra figuras clave del terrorismo, incluyéndolo a él. En esos documentos, casualmente, se revelaron 3 direcciones de sus propiedades en Karachi, una en Clifton, otra en la zona de defensa y la tercera en una colina en Nurabad. Fue extraño porque revelaron la ubicación de sus propiedades, pero no admitieron que el hombre estaba ahí, alegando que las direcciones eran solo las que habían sido mencionadas en informes anteriores.
Lo peor de todo es que esos mismos lugares ya habían sido señalados en 2003, cuando fue etiquetado como un individuo de interés internacional por sus vínculos con Al-Qaeda y los talibanes. Casi 2 décadas después, las direcciones seguían siendo las mismas, pero las autoridades, por alguna razón, no se las tomaban en serio. Así las cosas, Pakistán lo negaba, India lo buscaba y él, como de costumbre, estaba un paso adelante, riéndose en algún rincón del mundo con su red de terror extendida desde el subcontinente que lo vio nacer hasta Europa y África. Y así llegamos hasta nuestros días. Dawood Ibrahim tiene actualmente 69 años de edad. Sigue siendo una figura destacada del crimen organizado al frente de la D Company, que sigue involucrada en múltiples actividades ilegales a escala internacional. Aparentemente, no ha gozado de la mejor salud en los últimos tiempos. Según especulaciones, tiene una pierna gangrenada y también pudo ser víctima de un par de intentos de envenenamiento. Para otros, goza de excelente salud, pero la situación es ambigua debido a la información contradictoria que se suele presentar sobre él. Si te ha gustado la historia del gran capo de la India, Ibrahim Dawood, entonces no deberías perderte la historia del llamado criminal más peligroso del mundo, Semion Mogilevich. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla.